están? Bien. Ah, bueno, ¿han descansado o no? Mucha procesión. No, pero toca ver, o sea, uno si no quiere las ve. Por lo menos yo me trasladé para otra vivienda con mis padres, a acompañarlos, a estar con ellos, a cuidarlos. Bueno, fue algo que Dios colocó en mi corazón. Y entonces frente de la casa de mis padres, el viernes pasaba la procesión y yo me paré ahí en la puerta a verlos pasar cantidad de gente. Pero me daba tristeza toda esa gente que no conocía a Dios, muertos espiritualmente, siguiendo algo que es una tradición que no los va a llevar a la salvación. Entonces de verdad que me daba tristeza. Anteriormente tenía un sentimiento como de burla, pero ahora es de tristeza, y yo sé que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿sabe que hay algo que causa más tristeza? No sé a usted, pero a mí me causa mucha tristeza, y yo creo que a todos también, de aquellas personas que venimos de otras iglesias carismáticas, iglesias del mover del Espíritu Santo, que así se llaman. Más tristeza es ver tanto creyente con una buena motivación en su corazón, hablando de un Dios que de pronto quizá no conocen, como me ocurrió a mí, y que aún no lo conozco, pero lo quiero conocer. Y referente al tema de esta mañana, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, da más tristeza la forma como tergiversan la presentación del conocimiento del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, hoy en día la mayoría de personas que van a una iglesia llevan años, y para un tema como este, la gente viene muy activa. Algunos dicen, no, yo voy a ayunar para que el Espíritu Santo me tome y me use. Y quizá el que está al frente prepara toda una atmósfera con una buena música, se apagan las luces, quizá sale humo de los rincones del altar, una buena alabanza que nos ponga sentimentales, emocionales, una palabra que llegue de pronto a las emociones, y al final una administración donde se imponen manos, la gente cae al suelo, otros salen corriendo. Perdónenme la expresión, ya no lo hago con burla, lo hago con tristeza, porque yo hice eso también. Yo me sentía muy bien cuando tocaba a alguien y ese alguien caía. Ahora me doy cuenta que no era el Espíritu Santo, eran por congraciarse conmigo para que no me sintiera mal. Y después viene que el bautismo en risa, la gente lloraba, y uno sabía dónde darle, a través de la palabra, dónde apuntar en el sentimiento de la persona para ponerlos sensibles. Y otros decían, Señor, el Espíritu Santo hoy me bautizó, me dio el don de esto, de sanidad. O sea, dones extraordinarios, dones de poder, unas prácticas de misticismo. Y da tristeza, nuevamente lo digo, porque ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son para las cosas extraordinarias. El Espíritu Santo obra en lo más ordinario de tu vida. Desde que te levantas, cuál es tu pensamiento, cuando saludas a tu cónyuge, a tu hijo, cuando hablas con él, cuando salimos a la calle, cuando salimos a la tienda. Son cosas ordinarias, y es allí donde vemos realmente la obra del Espíritu Santo, no en lo sobrenatural, no tanto en lo extraordinario. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede hacer algo sobrenatural, claro que sí, pero nosotros no somos alguien, no somos quien para manejarlo a Él. Él hace como quiere. Es más, ahora mismo el Espíritu Santo puede estar haciendo algo en tu vida, como sé que la está haciendo algo en mi vida. El Espíritu Santo puede sanar a alguien, porque Él es el que manifiesta la palabra,
Y la palabra es verdad, y la palabra trae sanidad, y la palabra es Cristo. Y Él puede estar sanando a alguien sin que ocurra nada en la atmósfera que traiga un despliegue emocional en tu vida. Entonces yo creo que nuestro llamado, iglesia, y nuevamente le agradezco primero a Dios y al pastor Orlando que me permite este momento para compartir, y que sea Él a través de su palabra. Que Dios me guarde de hablar de experiencias, de sueños, que hice, que no hice, que me tocó, que sentí un temblor, no. Que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Posiblemente usted no vaya a escuchar el mensaje más esquematizado o más expositivamente y teológicamente bien de pronto presentado. Quería hacerlo, pero no tengo la facilidad que tiene el pastor Orlando de transmitir esa parte expositiva. En cualquier momento me llegará. Pero yo creo que con leer la palabra, con la disposición del Espíritu Santo y que Él esté aquí, Él va a hacer una obra en tu vida. Esto no es para recibir la felicitación de nadie, tremendo culto, no. Es Él el que lo quiero hacer, pero de verdad que yo sí, desde hace mucho tiempo, muchos años, eso sí, lo puedo dar como testimonio, siempre tuve esa reverencia y esa admiración y esa fuerte expectativa de conocer al Espíritu Santo, porque yo sabía que lo que hoy presentan como al Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Él no es una fuerza, Él no es un poder, un dunamis, Él no es algo estruendoso. No quiero decir con esto que Él no lo puede hacer, Él lo puede hacer, pero siempre le pedí: Espíritu Santo, quiero conocerte. Y que la primera manifestación que yo sepa, que yo sé porque sé que lo estoy conociendo, es que estoy cambiando. Es que tengo temor de Dios. Es que no quiero contristarlo. ¿Cuántas veces lo contristamos? ¿Cuántas veces Él se entristece porque Él es una persona? Él no te va a dejar si tú eres predestinado, si has sido elegido. Él no te va a dejar porque Él nos selló. Y va a llegar la oportunidad donde podamos experimentarlo y conocerlo como dice la palabra. Pero mientras eso ocurre, podemos estar en un día teniéndolo a Él totalmente contristado, entristecido, por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que sentimos en nuestras emociones, por la forma como de pronto miramos al pecador, por la forma como quizá, o lo que sentimos por alguien, por personas que nos rodean. Y yo quiero que sea Dios el que coloque eso en nuestros corazones, que amemos al Espíritu Santo, que queramos conocerlo, que esa sea una más de nuestras metas espirituales, conocerlo a Él. Que usted coja las Escrituras, es sencillo, vaya a la concordancia, busque la frase Espíritu Santo y comience a leer cada versículo. Todo lo que está escrito, todo lo que Él hizo, todo lo que, en la forma como Él usó, todo lo que Él impactó de lo que usted está leyendo en ciertas personas, aún en la iglesia, está disponible para ti y para mí. Pero si no conocemos cómo Él se quiere relacionar con nosotros, si no le buscamos, si no le anhelamos, si no nos rendimos, si no nos humillamos, aún si no lloramos por querer conocerlo, créalo que vamos a seguir contristándolo y podemos tener mucha claridad de la palabra. Y yo quiero decir algo muy personal, a título personal, pero
Algo que puede ocurrir en una iglesia completamente bíblica es que le damos tanta amplitud a la mente para conocer las Escrituras, que nos olvidamos que el que hace vida, lo que tú tienes en la mente, en tu corazón, es el Espíritu Santo. Y van unidos, no los podemos separar. No los podemos separar. Yo le pido a Dios, yo quiero conocerte a través de las Escrituras, y hay que escuchar a estos hombres de Dios que usted sabe que tienen un testimonio de la palabra, que conocen la palabra, que la escriben tal como está escrita, sin enmendaduras, sin añadiduras, sin de pronto sin presionar una palabra para impactarte a ti o para que te agrade. No, aquellos hombres, escuchémoslos. Pero también nosotros tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo, que la forma como el Espíritu Santo iluminó a ese hombre que está trayendo la palabra, te ilumine a ti también, para que tú puedas entender lo que estás leyendo. Pero por favor, que nos pase de aquí al corazón, que nos pase de lo que hablemos, porque es que a veces podemos llegar a utilizar un léxico muy teológico, doctrinal, que a la gente hasta les puede asustar escucharnos hablar por la parte doctrinal, pero que la pasemos de lo que hablamos a lo que se ve. Y yo no es que ya he llegado, me falta tanto, pero yo quiero llegar allá, porque es que el Espíritu Santo, que es el ser o la persona de la Trinidad menos conocido, porque ya les dije, o sea, han tergiversado la obra del Espíritu Santo con otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos damos a la tarea de conocerlo, yo sé que nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Piense nomás en esto: la claridad que Dios nos ha dado para recibir la palabra. ¿A cuántos ahora, hoy en día, se les hace más fácil entenderla? ¿Cuántos hemos comprendido que cosas que nos enseñaron no son como las enseñaron? ¿Y cuántos están entendiendo de la palabra? Entonces, ¿qué más regalo que ese? Pero si conjuntamente dependemos del Espíritu Santo, wow, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Pero no solamente para nosotros, es para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Por qué piensa usted que Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén? Los discípulos habían caminado con Él, habían escuchado la palabra, habían escuchado la doctrina correcta, la teología correcta, habían entendido, porque Cristo les había enseñado todo lo que el antiguo pacto hablaba acerca de Él, empezando por el Pentateuco, los salmos, los escritos, los profetas. O sea, tenían la gran ventaja, que de pronto, más ventaja que nosotros, estuvieron con Él personalmente. Pero Jesús les dijo: no, ustedes no están listos. No se atrevan a salir de Jerusalén, a hacer la obra, a llevar el testimonio de lo que yo les he dado. No se atrevan hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder de lo alto. Y esa investidura de poder no es, por favor, no es para sanar, para solamente ir y sanar a los enfermos, y echar fuera demonios, y brincar y hablar en lenguas, y que la sombra de uno va a sanar a los enfermos. Ese no es el poder extraordinario. El poder es lo que Dios puede hacer a través del Cristo revelado en su palabra dentro de ti. Esa es la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Si usted se pregunta cuál es la obra del Espíritu Santo, usted puede enumerar un sinnúmero de puntos, de aspectos de lo que Él hace en nosotros. Por cuestión de tiempo voy a tratar de compartirle 2 o 3. Bueno, hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Número 1, el Espíritu Santo
imparte la vida de Dios en nosotros. ¿Habrá algo más glorioso en esta tierra? Que Dios mismo, el Creador, el Omnipotente, el Omnipresente, el Dios de todo amor, el Dios de toda justicia, que Él mismo imparta de su vida en nosotros. Porque si somos hijos, tenemos la herencia de nuestro Padre, la gran herencia es de su naturaleza. Si nosotros entendemos eso, no viviríamos como vivimos hoy en día. Entonces lo primero que Él hace, impartir de su vida en nosotros. Vaya por favor a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Mire lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Recuerda, vamos a tener presente esa frase: la vida de Dios en nosotros. Dice el apóstol, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo creo que así estábamos todos. Porque toda persona desde que nace con su naturaleza pecaminosa, nace en pecado, en maldad, destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios, y por muy buenas obras altruistas, todo lo que podamos hacer, entre comillas, bueno, de nada sirve para nuestra salvación. Necesitamos sí o sí, no hay otro medio, para nuestra salvación, la impartición de la vida de Dios en nuestras vidas. Y con mucho amor, aquí hay personas que nos visitan. Tome esta palabra como una oportunidad de vida para usted. Porque cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, cuando nosotros no tenemos la certeza de que Cristo nos está regenerando, hay muerte espiritual. Delante de Dios está muerto. Por más que podamos decir, yo te amo, yo creo en Dios, el diablo también cree. Lo que le decía al principio, la gente que anda detrás de estas procesiones, yo me atrevo a decir que la mayoría están muertos espiritualmente. ¿Y qué hace una persona muerta espiritualmente? Cuando parte de este mundo, va a la condenación. Por eso hoy es un día para que aquellas personas puedan entender que tienen que hacer algo por sus vidas. Y es permitir que Dios les transfiera, les transmita y les imparta de su naturaleza, de su esencia, de su vida, para que podamos resucitar. Hoy, que es un día que estamos hablando de resurrección, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso está muy claro. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, entre minúsculas por favor, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay dos clases de hijos en este mundo: los hijos de perdición, los hijos de ira y los hijos de Dios. Y para poder ser hijos de Dios necesitamos recibir la impartición de vida, de la vida de Dios en nuestras vidas. Y esa es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Desde el momento de la conversión, cuando alguien te predica la palabra, cuando alguien te lee las Escrituras, desde ese momento el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de su palabra
rearguyendo los corazones, trayendo convicción de pecado. Por eso es que nosotros tenemos que predicar. Por eso es que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que enterar al pecador de que si ellos no reconocen su estado de mortandad, su estado de depravación delante de Dios, si ellos no conocen que su naturaleza pecaminosa, que el ser esclavo del pecado los aparta de Dios, si ellos no reconocen, ellos no se van a arrepentir y no van a permitir que el Espíritu Santo haga esa función de darles vida en ese momento. Tito capítulo 3 verso 4. Mire, todo lo que leamos del Espíritu Santo, un solo texto puede llevarnos toda una hora o más. Por cuestión de tiempo le estoy dando versos para que quizá usted pase su tiempo y lo profundice. El Espíritu Santo le va a hablar, quizá le va a ampliar lo poquito que escuche aquí. Pero Él es el que lo hace. Tito capítulo 3, verso 4. Aquí está hablando también de la forma y el estilo de vida que teníamos antes. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era cuando no conocíamos a Dios. Pero lo más triste es que aún algunos que de pronto decimos o decíamos conocer a Dios, aún manifestamos ciertas cosas que no son de Dios, que no son de la naturaleza de parte de Dios: la envidia, los celos, esa frialdad, ese desamor, esa falta de compasión, esa falta de misericordia, la mentira, o sea, tantas cosas que aún estamos manifestando. Eso no puede seguir así en nuestras vidas. Y el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esa bondad de Dios para salvar la humanidad está disponible hoy cada día más y más, y es mayor cada día. Y los únicos que podemos transmitir esa bondad de Dios somos nosotros, a través del Cristo que está en nosotros, a través de la palabra que vive en nosotros y a través del Espíritu Santo, que es el que va a traer convencimiento de lo que nosotros prediquemos y vivamos, para poder traer la vida de Dios a esas personas. Y dice que Dios manifestó su bondad, manifestó su amor para con los hombres. Verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Tiene que haber una regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, renovación, nuevo nacimiento, es la obra del Espíritu Santo, y como creyentes tenemos que tenerlo muy claro en nuestras vidas. Y esa obra no fue consumada una sola vez, es algo continuo, es algo diario. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestra resurrección, hasta nuestra glorificación. Hasta allí sigue la obra del Espíritu Santo. Entonces Él aún está haciendo esa obra de impartir la vida de Dios para cambiarnos, para transformarnos, para ir en el proceso de perfeccionamiento. Como dice la Escritura, la buena obra que Él empezó en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? La perfeccionará. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo, revelando ¿a quién? A Jesucristo en nuestros corazones, para cada día parecernos más a Él. Porque Jesús es nuestro modelo, es nuestra imagen digna de imitar, porque Él se hizo hombre. Y debemos parecernos a Él, pero no por imitación, sino por una convicción de que la misma vida que hay en Él está en mí. Y es la obra. Disculpe que sea tan repetitivo y reiterativo, pero es la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo decir algo más diferente. Es la obra de Él, el que va a traer esa regeneración en nuestras vidas. Leamos otro verso que nos va a ayudar. Hay muchos,
Hay muchos. Vaya a la concordancia y va a encontrar muchos versos acerca de cómo es que Dios a través del Espíritu Santo nos imparte vida. Yo solamente le traje 3 para este punto. Juan capítulo 3, lo hemos leído cuando Jesús habló con Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1, Jesús estaba en su ministerio. Jesús estaba ministrando a la humanidad y se encontró con un fariseo, un maestro de la palabra en aquel entonces. La palabra escrita hasta este momento era el Antiguo Testamento, y este hombre la conocía de pe a pa, la conocía completamente. Versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, mire, de pronto él esperaba un gran despliegue de enseñanza doctrinal y teológico, algo bien profundo, porque él también era maestro, y ve a Jesús como más que un maestro, un rabí. Dice, no, este va a venir a enseñarme teología y doctrina que aún yo no logro comprender con todo lo que sé. Y Jesús, con palabras sencillas, pero en el poder del Espíritu Santo, no tenemos que adornar tanto las palabras, tenemos que hablar la verdad en palabras sencillas para que la gente lo pueda entender, porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Y así hizo Jesús con él. Le dijo, de cierto te digo, o sea, de cierto, nos da a entender que le va a decir algo supremamente importante. Y es algo que te voy a decir en esta mañana también, tú que nos visitas, supremamente importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, un maestro de los judíos haciendo esa pregunta, de pronto queriéndose burlar de la sencillez de las palabras de Jesús. Pero él no sabía que él, siendo un indocto, el que iba a quedar burlado si seguía igual era él. Versículo 6, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos espirituales, porque el Espíritu Santo nos dio vida y nacimos de nuevo. Tenemos la vida de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, que esto quede claro en nuestras vidas. El Espíritu Santo que vive dentro de ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Podemos fallar, pero Él se puede apagar, se puede contristar, pero Él no te va a dejar. Porque la palabra de Dios dice que ninguno de los que el Padre le entregó a Jesús se perdió. Pero no podemos vivir esta vida a medias, contristando al Espíritu Santo, sino más bien conocerle y que continuamente le podamos decir, Dios, a través de tu Santo Espíritu, imparte vida. Porque verdaderamente algunos viven una vida llena de tristeza. Mire, si esos episodios de tristeza, esos episodios de pronto de depresión, que a todos nos visitan, esos episodios de amargura, esos episodios de rabia contra alguien o contra nosotros mismos, esos episodios de desesperanza, es un llamado de alerta.
No sé si alguien aquí está experimentando un episodio de eso en su vida. Yo los he experimentado, cantidad de veces. Pero eso me lleva a mí a reconocer que me falta mucho de la impartición de la vida de Dios a través del Espíritu Santo en esa área. En esa área. Y eso no se logra, eso no se va a ir con que venga un líder o una hermana o un hermano o el pastor a imponerte manos y reprender que se vaya. Eso no funciona así. Tú a solas con Dios, allá te arreglas con Él. A mí me ha tocado hacerlo muchas veces. Señor, te necesito. Espíritu Santo, imparte gozo, porque estoy amargado. Espíritu Santo, imparte amor, porque siento rechazo por esta persona. Espíritu Santo, imparte misericordia, porque voy en la calle y si alguien me pide algo o hace algo, siento rabia contra él. ¿Dónde está la misericordia? ¿Qué me falta? La impartición de la vida de Dios en mi vida. Yo no sé a usted, pero a mí me hace mucha falta. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero pidámoslo cada día. Pidámoslo cada día en el lugar secreto. Estudiemos a profundidad la obra del Espíritu Santo, cómo te imparte vida, qué clase de vida te imparte, cómo se manifiesta y cómo tú la puedes transmitir. ¿Amén? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O conmigo no? Con la palabra. Amén. Aleluya. Vamos a un segundo punto. Ya aprendí, yo antes traía 5 y 6 porque así entre más hablara como que la gente más recibía. No es así. Usted puede tener un solo verso, sacar una gran enseñanza, porque es que no es uno, no es la habilidad ni la capacidad mental o capacidad de transmisión que yo tengo. Es que lo que yo hago lo hago con amor y le pido al Espíritu Santo que lo haga. Y Él es el que hace la obra. Cualquiera de ustedes, el pastor Orlando lo puede llamar si es dirigido por Dios aquí al frente. No se ponga nervioso. Simplemente humíllese, dígale: Dios, habla lo que tengas que hablar. No me interesa si quedó bien o no quedó bien, pues me preparo. Porque recuerde, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. Pero una responsabilidad muy ligada ¿a qué? A la presencia del Espíritu Santo, a la dependencia del Espíritu Santo. Dependencia. Mi responsabilidad va ligada a la dependencia del Espíritu, para todo en la vida. Para todo en la vida. ¿Cuál es otra de las obras, de entre tantas obras del Espíritu Santo en la vida del creyente? El Espíritu Santo es el que revela toda verdad. El Espíritu Santo es el que revela toda verdad. Vamos rápidamente. Juan capítulo 14, verso 26. Palabras de mi Jesús, que no dan cabida ni a la duda, ni de pronto a sospechar si lo que está diciendo es o no es. No, si Él lo dijo, así es. Y entre más sencillo, más es. Juan capítulo 14, verso 26. Jesús le dice a sus discípulos, les está hablando, les está enseñando, y el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, Jesús dijo mucho, Jesús enseñó mucho y le dio tanta palabra, tanta sabiduría les transmitía a través de su palabra y de su vida. Sin embargo, Él les dijo, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién le envía? A nosotros. Él os enseñará todas las cosas. Aquí hay una profundidad tremenda. Esto no es algo elitista o para ciertas personas o para ciertos ungidos, porque es que eso es lo que se transmite hoy desde muchos púlpitos. Yo soy el ungido de Dios,
Yo traigo una revelación. ¿Cuál revelación? Ya todo fue revelado en la palabra. Falta es que te sea iluminado, que me sea iluminado a mí. Pero esa es una frase que se utiliza simplemente para tomar control y gobierno de la iglesia. Que para usted recibir algo nuevo, usted tiene que depender de lo que ese hombre diga. Lo digo así porque no en forma despectiva, sino en forma indignante, con aquellos que hablan una palabra diciendo, y esto viene de parte de Dios, Dios me lo reveló, estando en el secreto anoche, Dios me lo mostró, Dios me habló. Eso que crean usted una dependencia, porque usted se siente tan chiquitico. Dice, no, pues yo no, ¿cómo no voy a creer lo que ese hombre predica? Si él ora 7 horas, si Dios se le aparece, si el ángel le trae un papel escrito, si él fue trasladado al cielo. Mentira. El mismo espíritu que de pronto en cualquier momento le pueda traer algo a él, a través de la palabra, en cualquier, le puede, aunque lo dudo. El mismo Espíritu Santo que usted puede tener. ¿Sabe para qué? Para que él, como dice la palabra, para que él os enseñe todas las cosas. ¿Necesitamos de un pastor? Claro que sí. ¿Un maestro? Claro que sí. Necesitamos esa parte, porque somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos que un pastor esté al cuidado de nosotros con la palabra, no controlando y manipulando, sino enseñando la palabra, guiándonos, llevándonos en el crecimiento desde niños hasta nuestra madurez espiritual. Sí necesitamos, pero siempre pedirle al Espíritu Santo, Señor, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy escuchando, lo que hoy estoy recibiendo de una manera diferente a como la recibí antes. Yo necesito, Espíritu Santo, que tú me lo enseñes a mí. Porque si usted no le pide al Espíritu Santo que le enseñe esa verdad, usted simplemente va a tener un conocimiento mental, una frase en su mente, pero no le baja su espíritu, no le baja su corazón. Y el Espíritu Santo le enseña a tu espíritu, porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu. El testimonio del Espíritu Santo, ¿dónde es? En tu espíritu. Entonces, Él nos enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínense. Todo lo que Jesús les habló a los discípulos está en la palabra. Todo está escrito. No falta nada. Todo lo que Jesús habló a través de los apóstoles está en las cartas, en las epístolas, en el libro de los Hechos. Y entre más lea, más capacidad tiene usted de poder recordar, porque el Espíritu Santo no le va a hacer recordar algo que usted no ha leído. Ese es el extremo de otras personas. No, vaya tranquilo, vaya y predique. ¿Y qué voy a hablar? No, abra su boca, que Dios la llenará. Eso es irresponsabilidad, eso es vagancia. Hay que leer las Escrituras, hay que estudiarlas, hay que entenderlas, hay que decirle, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, enséñame tu palabra. Gracias por los maestros, por los pastores, pero lo que le has enseñado a ellos, también quiero que me lo enseñes a mí. Amén. Y así evitaremos ser seguidores de hombres. Fácil. Señor, enséñame. Y Él te lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y nos guiará a toda verdad. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y mucho más lo puede hacer. Se le facilita más la obra del Espíritu Santo. Número 1, por tu disposición de corazón de conocer a Dios. Y en segundo lugar, cuando tú estás en una iglesia bíblica. No una iglesia mística. No una iglesia humanista. No una iglesia de cosas sobrenaturales, de cosas extraordinarias o estrambóticas. Ahí no se le va a facilitar al Espíritu Santo. Yo me imaginaba y pensaba cuántas iglesias continuamente llevan tiempo y mucho tiempo con el Espíritu Santo contristado, porque todo lo que hacen allí lo hacen a nombre del Espíritu Santo y Él no está allí. Él no está allí. Pero ¿quién es el que nos va a revelar esa verdad? El Espíritu Santo, a través de todo lo que ya está escrito. Y Él dice, Él te recordará en el momento exacto que tú necesites
una palabra para alguien, o una palabra que edifique tu vida, o una palabra que te haga frenar en una situación y entender y decir, sí Señor, te estoy fallando, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. ¿Y lo va a hacer a través de qué? De la palabra que ya estudiaste. ¿Y qué va a hacer? Te la va a recordar. ¿No te ha pasado? Nos pasa continuamente, diariamente. Salimos en la mañana, tomamos el bus, el auto, la bicicleta, la moto, todo eso, y comienza ese despliegue emocional por el ambiente, por la atmósfera, la pesadez. Y siempre el Espíritu Santo me guía a orar. Espíritu Santo, toma control de mi vida, dame dominio propio, toma control de mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y sin yo darme cuenta, Él lo hace. Él lo hace. Porque sí que necesitamos ese control del Espíritu Santo, pero Él te lo va a recordar a través de un verso que tú ya leíste. Entonces, perdóname, pero si tú no lees la palabra, si no la memorizas, si no la escudriñas, ¿qué te va a recordar? Jesús te dijo, le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo, el Consolador, me va a recordar lo que yo ya les he dicho. Él no va a recordar algo que Él no ha dicho. Entonces ahí entendemos algo. Nunca habrá nada nuevo que nos enseñe que no esté escrito en la palabra. Amén. Que le traigo la última revelación, la nueva revelación. Pastor, ¿y cómo le llegó? No, yo estaba orando y yo vi cómo, porque así funcionaba el ministerio en el que yo estaba. Yo trataba de operar, pero yo nunca subí, menos mal, nunca subí por allá, nunca se me apareció nada, nunca sentí nada. Y dije, ¿será que ahí me falta fe para que el Espíritu Santo me use? No, era una falacia. No hay nada nuevo. Todo está escrito. Amén. Pero no atienda esas palabras cuando dicen, traemos la última revelación. Voy a mostrar algo que Dios me reveló a mí. Huya de ese lugar. O apague ese celular. O con mucho amor dígale a esa persona, estás equivocado, y le enseñas con la palabra. Él nos va a recordar, el Espíritu Santo, lo que Dios ya dijo a través de Jesús. Ahora vamos a Juan capítulo 16, verso 12. Juan capítulo 16, verso 12, dice, sí, es verso 12. Sí, dice algo parecido a lo que leímos. Jesús les dice, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Cualquiera dirá, si Jesús todavía tenía muchas cosas que decirle a los discípulos de esa época, a la gente de la época, entonces la Biblia quedó incompleta. ¿Cómo lo hizo Él? A través del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que trajeron fundamento, a través del apóstol Pablo, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso que el apóstol Pablo habla fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Ellos, ¿por qué todavía no lo podían sobrellevar? Porque no tenían la sabiduría y la capacidad de recibirlo y asimilarlo. ¿Por qué? Porque aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. No poder para hacer tantas cosas que hoy en día se hacen, sino ¿para qué? Para llevar el testimonio de quién es Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea y hasta lo último en la tierra. O sea, nosotros somos esos testigos que vamos a llevar el testimonio de mi Jesús, que murió, dio su vida, nos redimió, pero también que resucitó para darnos vida a nosotros, para reconciliarnos con Dios, para justificarnos delante de Dios. Él se hizo propiciación por nosotros, para traernos libertad y tener acceso al Padre. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Los discípulos en ese momento no lo podían entender, no lo podían sobrellevar, pero nosotros sí. Nosotros lo podemos sobrellevar, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Seguimos leyendo. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga, o sea, por ahora no les voy a decir nada más, porque no están en la capacidad de recibir.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Una parte, toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el tema escritural se centra aquí en Jesús, en la redención del hombre. Ahí está toda la verdad. ¿Y quién es el que nos la va a enseñar? El Espíritu Santo, a través de la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta. Mire, piense esto. Si el Espíritu Santo nunca habló, ni habla, ni hablará por su propia cuenta, ¿qué hace hoy en día tanto charlatán hablando por su propia cuenta? ¿Qué es hablar por su propia cuenta? Hablar de lo que no está escrito, o tergiversar o torcer lo que está escrito. ¿Están hablando por su propia cuenta? ¿Estarán llenos del Espíritu Santo? No. No pueden estar llenos del Espíritu Santo. No podemos hablar de lo que no está escrito. Tenemos que hablar de lo que está escrito y de lo que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere ¿de quién? Del Padre. Y os lo hará y os hará saber. ¿Quién es el que le hace saber a usted las cosas que habrán de venir? ¿Quién es? El Espíritu Santo a través de la palabra o el profeta. O el profeta. Vea, a mí me profetizaron tanto que yo creo que un 1% se me cumplió. Un 1%. Ya que me decían cosas decían que venía de parte de Dios y eran totalmente contrarias a lo que yo por no, de pronto no avergonzar con lo que hacía. Cortico, un testimonio. Fui a la reunión de pastores de allá donde yo estaba pastoreando en Manizales. Y estaba muy mal porque estaba comenzando a enfermar, estaba muy mal, ya no estaba en la iglesia, ya han puesto otro pastor, entonces se imaginan cómo yo estaba destrozado, entonces yo necesito algo. Entonces escuché, como yo iba a la asociación de pastores, escuché que venía un profeta muy reconocido, muy renombrado, yo lo veía por allá arriba, y como estaba yo me veía chiquitico. Entonces yo fui ese día a la reunión de pastores y me hice atrás, para que la gente no comenzara a preguntar, pastor, ¿cómo está? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está tan flaco? No, tengo por atrás. Y fui con mi hija. Entonces me agaché, me senté ahí agachado ya casi llorando. ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con mi familia, mi ministerio? ¿Me voy a sanar o qué? Y mi hija se sentó a mi lado. Sí, ya ha venido aquí. Ella es la mayor. Ella me abrazó, como, papi, aquí estoy. Y yo era ahí. Entonces cuando yo comienzo a escuchar pasos, gloria a Dios, viene el profeta. Y yo abrí los ojos y él venía así con el traductor. El traductor era muy amigo mío. Y en resumidas cuentas, ¿qué me dijo él? Como yo no levanté la cara, yo entendí que como yo no levanté la cara, estaba delgado como un muchacho de 18 años, tenía buen pelo como un muchacho de 18 años, y mi hija él comenzó a decir, aunque ustedes han sido muy atacados, pero yo los escogí para que sean pareja. O sea, me habló que Dios iba a restaurar esa relación. Yo no levanté la cara para que no hubiera esta cara ya como de 50 años y se avergonzaron. No la levanté, me quedé así. Y habló todo que era restauración y que Dios los va a usar y que Dios los va a llevar a no sé cuándo. Y con mi hija vinimos hablando verdaderamente. Y un profeta reconocido. Un profeta. Entonces, si usted quiere que hay para el porvenir suyo, usted sabe dónde tiene que ir. ¿A cuál iglesia? No, al lugar secreto, con la palabra. Y que el Espíritu Santo le hable. Y tampoco trate de torcer el brazo a Dios y decirle, Señor, yo voy a ayunar, como decía algún predicador, que no salgo de este lugar hasta que Dios me hable y me muero, que no sé qué. No, el ayuno es para otra cosa, pero no es para torcerle al brazo a que Dios te hable, no. Usted quiere algo para su vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que escoger? Tiene que pedir al Espíritu Santo que lo guíe a toda
verdad, que los guía a toda verdad. Bueno, dejemos ahí.